Ahora vamos a hablar del meollo del asunto. Para las personas que tal vez aún tengan de alguna forma dudas sobre quién votar en estas próximas elecciones, en esta segunda vuelta, entre la izquierda o la derecha, vamos en este canal a exponer los pros y los contras de cada uno de los candidatos. Vamos a tratar de ser lo más imparcial posible y sobre todo exponer qué cosas le podría beneficiar al país y qué cosas le podría afectar al país de una manera que no sea buena, ¿vale? Vamos a empezar primero con Iván Cepeda, vamos a hablar un poco de su perfil político, de su carrera. Este candidato promete dar continuidad al gobierno progresista de Gustavo Petro. Dentro de su trayectoria política se encuentra el activismo y la fundación del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado, MOVIS, así como liderazgo del campo de la memoria histórica y la atención integral a las víctimas del conflicto armado en Colombia. También promete una salida negociada con los grupos armados ilegales a través del diálogo y la desmovilización, cosa que hasta el momento ha intentado Gustavo Petro pero ha fallado rotundamente. Su plan de gobierno promete fortalecer el sistema de salud y educación pública. Sin embargo, su perfil político, según indica la oposición, ha demostrado un radicalismo extremo, poco inclusivo con ideas políticas contrarias a su ideología política. Su plan de gobierno genera cierta incertidumbre en el sector empresarial y el mercado privado. Esto es debido a los cercanos ejemplos que han ocurrido en Venezuela cuando llegó el chavismo y comenzó a expropiar empresas privadas, lo que evidentemente afectó a la inversión extranjera. Detractores de Cepeda indican que su forma de gobierno podría parecerse a la de Chávez o Maduro en su momento. También los detractores lo señalan por su alto índice de inasistencias a las plenarias del Congreso, lo que ha generado serias críticas por faltar a sus labores legislativas. Las cosas buenas que tiene, digamos, Iván Cepeda es que, según parece, ha luchado por los derechos humanos, tiene políticas un poco más sociales, como más hacia la parte de las personas vulnerables. Digamos que estas cosas en teoría serían buenas, pero lo malo es que también podría inclinarse hacia un lado que ya conocemos y tenemos muy cerca el ejemplo de Venezuela y de Cuba. Sin embargo, Abelardo de la Espriella no se queda atrás. También tiene cosas buenas, pero tiene cosas que también lo ponen a cuestionarse a uno sobre si realmente vale la pena votar por él. Abelardo de la Espriella, también llamado el Tigre como lo nombran sus seguidores, se encuentra en el otro espectro político. Para algunos centro derecha, para otros extrema derecha, pero en definitiva el candidato que representa a la derecha en Colombia. Este abogado y empresario del movimiento Defensores de la Patria se ha caracterizado por exponer su plan de gobierno como mano dura contra la delincuencia y los grupos armados ilegales. Algunos lo tildan de extremista, pues planea combatir la violencia y el narcotráfico mediante el uso de la fuerza pública de manera directa, no mediante el diálogo. Planea además exenciones fiscales a las grandes empresas, fomentando así la inversión extranjera y reactivar la extracción de hidrocarburos y gas. Esto podría generar también un efecto medioambiental a largo plazo, ahí lo dejo. También propone la reducción del gasto público, reduciendo el intervencionismo estatal hasta en un 40%, recortando ministerios en el paso. Todo esto argumentando que un estado más pequeño puede ser más propenso a funcionar de manera más efectiva. Sus detractores alegan que la Espriella mantiene un discurso sesgado, extremo o populista, encajando perfectamente en sectores fuertemente radicales en Colombia. Adicional a ello, también se le cuestiona el cómo va a ejecutar su plan de gobierno, el cual aparentemente no está bien estructurado, lo que incluye la reducción de impuestos de gasto público, lo que podría generar cierto temor en sectores empresariales de no saber cómo gestionar ese tipo de cosas. Su falta de experiencia en el ámbito político puede ser su principal talón de Aquiles, ya que a diferencia de Iván Cepeda, este candidato no cuenta con un historial de puestos públicos o sociales, y es que su discurso pareciera apelar más a la emocionalidad de sus votantes y al populismo que a la propia realidad del país. Finalmente se le cuestiona también su ética personal al defender a personajes vinculados a casos de corrupción, parapolítica y narcotráfico. Ejemplo de ello, Alex Sabat, lo que deja en el tintero si realmente la Espriella va a luchar contra la delincuencia. Aquí notablemente tenemos dos perfiles políticos bastante contradictorios. Por un lado pues tenemos a Abelardo de la Espriella, que es de extrema derecha según cuentan algunos medios internacionales, y por el otro Iván Cepeda, que es un comunista y socialista, además enorgullecido de esto, ¿no?
Personalmente veo muy difícil que no hayan mejores opciones en Colombia. Lastimosamente en Colombia y en muchas partes de Latinoamérica, por no decir en todas, la gente no vota por el candidato de su preferencia, sino vota por el menos peor. Así es simple. Lastimosamente, ante la falta de opciones, hay que escoger al candidato que no se presente tan mal en relación a su opositor. Esto es lamentable porque esto deja entrevisto que tal vez hacen falta más opciones en el sistema democrático de América Latina. Entonces, en este caso, pues tenemos estos dos perfiles. Por un lado, pues Iván Cepeda, que ha estado también, ha sido bastante amigo de exguerrilleros de las FARC en Colombia, reconocidos grupos terroristas que se desmovilizaron, pero en su momento le hicieron mucho daño al país, que muchos de ellos no pagaron sus crímenes. Ellos, algunos terminaron en el Congreso con impunidad, otros terminaron volviendo otra vez a la reincidiendo en el monte, volvieron otra vez a tomar las armas, y esto pues evidentemente de alguna manera es aplaudido por el grupo político de Iván Cepeda y de Petro. Pero también por el otro tenemos a Abelardo de la Espriella, que ha estado también involucrado, ha defendido polémicamente personajes acusados de corrupción, de narcotráfico, acusados de tener relaciones con grupos paramilitares en Colombia. Entonces, lastimosamente tenemos los dos extremos de la balanza. No puede haber un punto medio en esto. Lastimosamente, ahí sí pues tiene la gente que decidir por quién votar, si por la extrema derecha o por la extrema izquierda. La manada. El abogado populista, con una estrategia que recuerda a Bukele o Milei, se enfrentará ahora al izquierdista Iván Cepeda, al que aventaja en más de 600.000 votos. Ambos volverán a verse las caras el 21 de junio. Así están las cosas, amigos. Realmente está un poco preocupante el panorama político de Colombia. No solo político de Colombia, sino también de América Latina. A veces lo que yo les vengo diciendo desde el principio no da la opción de votar por el candidato que uno quisiera, sino por el que toca, por el menos peor, básicamente. Esa es la historia de América Latina. Ojalá la gente pueda votar a conciencia. Realmente yo les aconsejo que se tomen el trabajo de indagar las propuestas de cada cual. No se dejen llevar por fanatismos políticos o por el odio, porque odian a la otra ideología, entonces hay que votar por este. Realmente esas no son las razones válidas para votar por un candidato. Realmente lo que hay que hacer es tener bastante sentido crítico, no dejarse llevar de los memes que hay por ahí por internet, de la desinformación. He visto una gran cantidad de videos desinformativos de que supuestamente Abelardo estaba haciendo quién sabe qué cosas, que lo pillaron en un video, igual con Cepeda. Realmente, si ustedes van a votar por alguien que sea con convicción, que sea porque realmente está haciendo las cosas bien y porque su campaña política ha sido limpia y justa, no desprestigiando al otro candidato. Lastimosamente en estas campañas políticas se juega demasiado sucio y en vez de hablar de las propuestas que tiene el candidato en particular, se ponen a perder el tiempo hablando mal de los demás candidatos, del otro candidato. Entonces yo creo que eso habla más del candidato que está hablando que del otro. Entonces realmente yo les diría que tómense el trabajo de pensar, voten a conciencia por el que sea. Yo no les voy a decir por quién votar, ni por uno ni por el otro. Simplemente les invito a que voten con conciencia, sabiendo bien por qué votar, por qué propuestas votar. Ustedes pueden ser de derechas, pero aún así pueden votar por alguien de izquierda, siempre y cuando sus propuestas sean acorde a sus propios ideales y sus propios valores. Y viceversa, ustedes pueden ser de izquierda y votar por derecha. Realmente no se dejen lavar la cabeza por esos grupos que dicen: si tú naciste pobre tienes que votar por izquierda, si tú eres rico tienes que votar por la derecha. Eso es falso. Cada cual vota por la persona o el candidato que realmente llene sus convicciones ideológicas. He visto hay muchas imágenes de gente que dice: es que la gente que ha migrado del país y vive en España como asilados tienen que votar por la izquierda porque votar por alguien de derecha es contradictorio. No se dejen lavar la cabeza por este tipo de discursos baratos. Simplemente tengan bastante sentido crítico, bastante objetividad y voten realmente por el que ustedes les nazca. Evidentemente el panorama político de Colombia es y ha sido siempre muy complejo. Esas elecciones presidenciales son fundamentales para decidir si el proyecto político de Petro continúa en manos de Cepeda o si por otro lado toma un rumbo muy diferente en manos de la Espriella. Y es que las diferencias ideológicas entre ambos candidatos son bastante claras. Mientras el primero aboga por continuar con un proceso de paz dialogado entre el gobierno y grupos armados ilegales,
aparente defensa de derechos humanos y el impulso de diferentes programas sociales, su opositor le ha puesto un plan de gobierno de mano dura, combinando programas carcelarios como los de Nayib Bukele en El Salvador y construyendo varias megacárceles para encerrar a los bandidos, al tiempo que promueve un plan económico similar al de Javier Milei en Argentina, bajando los impuestos a las empresas para incentivar el sector empresarial y la generación de empleo. Esos son, amigos, los dos perfiles que tenemos actualmente en Colombia. Las personas que no sean de Colombia, que sean de otros países, también están invitadas a opinar aquí. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es lo mejor para Colombia? ¿Que gane alguien de izquierda o de derecha? Según su propia experiencia en sus propios países, en México, en Argentina, en Chile, en Ecuador, en Perú, según la propia experiencia que ustedes tengan con sus propios políticos locales, ¿qué creen que sería lo mejor para Colombia? ¿Que gane un candidato de derechas o de izquierda? ¿Y por qué? Dejen también la opinión de ustedes en los comentarios. Me gustaría saber su opinión y sobre todo saber cuál sería la mejor opción para Colombia en el caso de que ustedes quieran opinar.